Ok. Buenas noches amigos de Revista Divergencia. Es un gusto para nosotros estar hoy nuevamente en un webinar más. Ahora para tratar un tema muy relevante que ha sonado durante estas fechas, que es la cultura alimentaria en el tiempo post-COVID. Ciertamente esta pandemia ha traído un cuestionamiento interesante sobre cómo en particular nuestro país ha desarrollado su alimentación durante muchos años y cómo esto también repercutió en el impacto que nuestro país ha tenido la pandemia, dado problemas de obesidad, problemas de diabetes e hipertensión causados por la alimentación, que ha impactado en cómo también mucha gente ha desgraciadamente perdido la vida por complicaciones de coronavirus mezclada con estos padecimientos. Para hablar de este tema tenemos en esta noche a un panel conformado por Ricardo Lides, quien es sociólogo de la Universidad Autónoma de México, Frida Alejandra Hernández, que es médica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, Eunice Villar, que también es médico por parte de la Universidad Nacional, y Uciel Medina, quien es politólogo por la misma universidad. Para comenzar a hablar sobre este tema, quisiera que cada uno expusiera la razón que desde su área de conocimiento eh, para ellos es importante tocar este tema de la cultura alimentaria después de la pandemia. Así que abrimos esta ronda con nuestro colaborador Ricardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de Revista Divergencia, personas que nos están viendo en este momento. Pues si bien es cierto, la alimentación es un tema bastante amplio en temas sociales, que abarca desde la cultura, la economía, lo social. En este caso, hablar de la alimentación, pues es más allá de lo superficial que debemos ver, ¿no? La alimentación ahorita actualmente se está viendo solamente como una forma biológica, algo que ya está meramente dado para poder vivir en la sociedad. Sin embargo, pues esto va mucho más allá, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, yo os voy a tomar un caso específico de la doctora Gilma Stanco. Es una especialista en nutrición de Colombia. Hay una revista llamada Colombia Médica, que es el funcionamiento y rendimiento escolar en niños con deficiencia de hierro. El hierro, pues, es un trastorno que afecta a las células en la sangre, disminuyendo los glóbulos rojos, que esta deficiencia afecta a 2.000 millones de personas en el mundo, específicamente 77 millones que viven en América Latina y en el Caribe, ¿no? Los grupos vulnerables en este sentido son los niños y las mujeres en edad de reproducción. Esto afecta la regulación y la conducción de los neurotransmisores. Los neurotransmisores, pues hay bastantes, en específico tocaré dos, que son la serotonina, para tener un control en las emociones y en los estados de ánimo de los humanos, y la dopamina, que es la sustancia que regula el placer en el cerebro. Esto, pues obviamente, en el desarrollo cognitivo del niño o de la niña, pues va a afectar las respuestas afectivas en el medio social en el que se están encontrando. Asimismo, pues afecta todo el funcionamiento de la etapa adulta que va a estar llevando. Esto igual va a desencadenar muchos factores en el ámbito social, porque eso en el ámbito educativo va a desempeñar una deserción escolar, y esto se va a ver más claramente en las poblaciones afectadas o comunidades que tienen un poder económico más bajo, más pobre. Esto obviamente pues afecta la calidad de vida de los seres humanos. No solamente es ver la alimentación, como lo está planteando cualquier persona que podemos escuchar en la calle, en los rumores, sino que pues tenemos que hacer un trasfondo, un análisis para poder realizar una crítica constructiva a lo que es la alimentación. Implica más allá de ese proceso biológico, perdón, o fisiológico del ser humano. Hasta aquí dejaría como esta aportación, y ya posteriormente les explicaré por qué abordo este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Eunice, por favor, compártenos por qué la importancia de hablar de la cultura alimentaria después del coronavirus. Buenas noches, antes que nada. La cultura alimentaria no nada más tiene su importancia antes o después del COVID.
Antes del COVID teníamos muertes por diabetes que incluso le costaban millones de pesos al Estado, miles de millones de pesos al Estado, por el mantenimiento de medicamentos, de consultas, de atención médica. Post-COVID o durante el COVID, tenemos la complicación con enfermedades de base o enfermedades autoinmunes en algunos casos, adquiridas, como por decir el cáncer por tabaco, pero principalmente vamos a hablar de que una buena alimentación nos va a dar un buen estado de salud. Una persona que tiene ingesta en altas cantidades de azúcares tiene más probabilidades de ser diabético, por ejemplo, o grandes cantidades de sal de ser hipertenso. El COVID nos viene a recalcar que estas personas son de un grupo de riesgo alto, lo que quiere decir que tú, si eres hipertenso, si eres diabético, si eres, padeces del corazón, tienes el colesterol alto, eres de este grupo susceptible a padecer COVID, y post-COVID, si llegas a tener y llegas a sobrevivir a esta enfermedad, vas a tener muchas más complicaciones, lo cual va a costar muchos más gastos al Estado mexicano, y aparte la calidad de vida va a mermar en este sentido. Tú como paciente no es lo mismo que estés sano, que hagas ejercicio, que tengas una alimentación balanceada principalmente, tu tiempo de recuperación, de convalecencia va a ser menos a una persona que tiene otro tipo de enfermedades, y que tu cuerpo o el cuerpo de esta persona va a tener que luchar contra dos situaciones o dos enfermedades diferentes, no nada más una. Ahora, lo vemos desde el punto de vista del nuevo etiquetado, ¿no? Todos los alimentos procesados ahora traen una etiqueta que nos dice en alto contenido de sales, alto contenido de carbohidratos, alto contenido de azúcares. Todo esto viene siendo parte de esta modificación que tenemos que hacer los mexicanos para tener una mejor salud. Debemos recordar que somos el segundo lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Entonces hay que empezar a ver esto, porque no nada más es COVID o no COVID, es la salud de los mexicanos como tal. ¿Sí, Mau? Ok, muchísimas gracias por esta primera parte introductoria. Muy acertado esto que dices, ¿no? No es COVID o no COVID, es una cuestión de siempre. Uciel, ¿tú qué nos puedes decir al respecto desde tu área? Hola, ¿qué tal a todos? De entrada, pues un gusto saludar nuevamente a este panel, algunas caras que ya tenía rato que no veía. Un saludo también a quienes nos están hoy viendo a través de Revista Divergencia. Y qué buen tema, que es muy importante. Ya mencionaron Ricardo y Eunice aspectos esenciales de que la alimentación no es una cuestión nada más biológica, y también de cuál es el impacto que tiene en el sistema de salud, así a grandes rasgos, ¿no? La alimentación, a final de cuentas, pues está determinada por diferentes factores sociales, culturales. Por ejemplo, puede ser la religión, la economía. Esto va a determinar, por ejemplo, el acceso que hay a ellos, el marketing. Eso es muy importante, cómo hoy eh, eh, decidimos cómo alimentarnos. Y esto es muy importante. Hoy justamente en el Senado de la República comparecía el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, y decía algo que es muy cierto, que a veces se toma a la ligera, especialmente en determinados grupos conservadores, pero tiene mucha razón al decir que en materia de alimentación cometemos el error de creer que la gente toma decisiones de manera libre, de manera autónoma, y no es así, especialmente cuando el mercado es quien dicta las reglas, o quien marca las reglas acerca de la disponibilidad de los alimentos. Y para poder dar un poquito de contexto a lo que me gustaría desarrollar en esta noche, pues hay que hablar, por ejemplo, de cuál es el contexto de la seguridad alimentaria. En el mundo, por ejemplo, una de cada 10 personas no tiene garantizada la seguridad alimentaria, inclusive está expuesta a una inseguridad alimentaria grave. Y
en el caso hoy de la pandemia de COVID-19, hay una cifra muy alarmante que emitió FAO, que dice que hasta este momento podrían sumarse 132 millones de personas a condiciones de subnutrición o de subalimentación. Esto es muy, muy grave, porque estamos hablando de que si de por sí hoy las condiciones de alimentación en el mundo no son las mejores, el impacto económico que tiene hoy la pandemia, pues podría causar más estragos en la alimentación de las personas y con esto muchísima más exposición a esta enfermedad y a otras, que ya bien dijo Unice, más adelante podríamos abordarlas. Es muy interesante el caso de México porque se ha hablado mucho acerca de la gestión de la pandemia y por qué hemos tenido cifras incluso hasta más alarmantes que en otros países, y a veces se pasa por alto el factor de las comorbilidades, ¿no? Porque mencionaban diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, y por ejemplo, hoy el 75% de la población mexicana, o sea, aguas, es una cifra muy alarmante, más, o sea, cerca del 75% de la población está padeciendo obesidad o sobrepeso. Y esto es una sobreexposición a esta enfermedad que nos aqueja. Y curiosamente, en un mundo donde los afectados por la pandemia oscilan en edades rondando los 70 o mayores de 70 años, en México estas comorbilidades han afectado a que enfermen y mueran personas por debajo de los 60 años. Inclusive tenemos, creo, por ahí una mediana de 55 años de edad. Esto es muy preocupante. Y habla de que en México la cuestión de la alimentación está muy deteriorada por las condiciones de mercado, que más adelante vamos a abordar, y que pues hoy tendremos que hablar de esa nueva cultura que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con políticas públicas, con la legislación. Entonces va a ser un tema bastante fuerte el que hay que enfrentar a partir de ahora. Muchísimas gracias, Uciel. Y para cerrar esta primera ronda introductoria, damos el lugar a Frida, Alejandra, para que nos platique por qué hablar de este tema de la cultura alimentaria post-COVID. Sí, bueno, retomando un poco los comentarios anteriores, bueno, voy a hacer como que la unión de todo y un tema que es de gran importancia, la cultura alimentaria, como habló Ricardo, abarca aspectos sociales que involucran a la cultura mexicana y que y su influencia que ha tenido por los países primermundistas, por así llamarlo, ¿no? Pero que a la vez han inculcado algunas formas en cómo nosotros hemos transformado nuestra alimentación. Entonces, este es un tema de suma importancia, tanto para el aspecto social, como ya lo han remarcado los ponentes, como también al aspecto biológico, y es trascendente no solamente en la cuestión de que hace más vulnerable a la persona, como ya lo hemos visto. Hace vulnerable ahorita en el tema del COVID al sistema inmunológico, ¿no? Pero como bien había dicho Unice, las enfermedades cardiovasculares por una mala alimentación pues van ascendiendo. Tenemos, por ejemplo, la obesidad, que es la segunda causa de muerte. Tenemos infartos, que es la primera causa de muerte. Tenemos enfermedades cerebrovasculares, sexta causa de muerte. O sea, si vemos el patrón, todos van a tener como en común la obesidad. Y la obesidad, ¿por qué se da? Por una mala cultura de la alimentación. Porque si bien ahorita ya hemos tenido algunos cambios o se han remarcado más los cambios, por así decirlo, en los empaquetados, es real que a muchas personas no les importa o bien desconocen de qué se está hablando, ¿no? Entonces, ¿en qué radica todo esto? En el desconocimiento, en la ignorancia. Pero también, ¿por qué se ha dado esa ignorancia hacia ciertos aspectos y por qué no se ha hablado de ello, ¿no? También es una cuestión a analizar.
Otra cosa que mencionaba Uciel sobre la inseguridad alimentaria. ¿Cuántas personas no cuentan con inseguridad alimentaria? Pero ¿cuántas de esas personas con inseguridad alimentaria comen mal? Porque si bien en un estudio de Ensanud del 2016 decía que gran parte de la población rural con inseguridad alimentaria, lo primero que ellos tomaban o lo que ellos buscaban era una Coca-Cola o una chatarra. O sea, ¿cómo es que, si bien decía, el marketing ha hecho un papel fundamental para corromper esta parte de la comida tradicional que se tenía por cambiarla hacia una industrialización, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo alimentos que nosotros consideramos ahora malos no son tan malos, ¿no? O sea, por ejemplo, un guarache, un sope, no es tan malo como una hamburguesa o un hot dog, ¿no? Pero ¿cómo es que nosotros lo hemos visualizado de esta manera y cómo es que esos aspectos tan sencillos han modificado los patrones de consumo en nuestra alimentación y cómo es que se ha perjudicado después a nivel biológico, a nivel ahorita de epidemia, de pandemia? Entonces yo creo que esos son los puntos que deberíamos de tomar, como bien dijeron mis compañeros. Y bueno, eso es todo. Gracias, Frida, gracias a los cuatro. Justamente creo que lo que hace rico a esta plática es que no es un tema que se queda en una sola materia, es algo que trasciende más allá de lo meramente médico, de lo nutricional, y que eso también nos hace repensar muchas cosas, ¿no? Cómo se venía desarrollando esto desde hace mucho tiempo. Quizá estos cuestionamientos a algunos nos sonarán bastante nuevos, ¿no? El romper ese, pues así son las cosas, es importante, ¿no? Y abordarlo desde todos los ámbitos en los que cabe, como lo son la medicina, pero también la sociología, la política, incluso dentro de esta dinámica, es importante. Entonces, bueno, para empezar con esta plática, le pediría yo a Unis que nos contara un poco cómo es el hecho de llevar una dieta balanceada y cómo obtenerla, ¿no? ¿Qué factores juegan ahí? Ok, antes que nada, una dieta balanceada cubre las necesidades nutrimentales de cada individuo. No todos los individuos necesitan las mismas necesidades nutrimentales, hablando, por ejemplo, de carbohidratos, ¿no? ¿Qué son los carbohidratos? Todo el mundo oímos hablar de, es que cuenta los carbohidratos, no comas carbos, las famosas dietas keto, que están muy de moda, pero realmente, ¿qué conocemos de esto, no? ¿Qué son carbohidratos? ¿Qué son azúcares? ¿Qué son leguminosas? ¿Qué son las legumbres? Muchos ni siquiera sabemos qué son las legumbres o los cereales que debemos de consumir, ¿no? Una dieta sana se va a basar, o equilibrada, se va a basar en frutas, verduras, legumbres. ¿Qué son las legumbres? Por ejemplo, las lentejas, las alubias, los frijoles. Debemos incluir frutos secos, cereales, por ejemplo, el maíz, el mijo, la avena, la quinoa, trigo, arroz. Carbohidratos, por decir, la tortilla la contamos como un carbohidrato, lo que es pan, pastas, pero también hay carbohidratos dentro de las verduras, por decir, la papa viene considerándose un carbohidrato. Pero también hay grasas saturadas, insaturadas o trans. Las grasas buenas, por así decirlo, sería el pescado, el aceite de oliva, todas estas grasas que son naturales. Las no naturales o las grasas trans, que son las dañinas para el corazón, para las enfermedades cardiovasculares, para todas estas cuestiones de la obesidad, vendría siendo todas las que se encuentran en los alimentos procesados. Jamón, embutidos, incluso el pan blanco las contiene, yogurts procesados, cereales, prácticamente todo lo que tenemos procesado es alto en carbohidratos, en grasas y en cuestiones de azúcares, incluso de sal. ¿Tú qué vas a pensar que, por ejemplo, un pan te va a contener un exceso de sal, ¿no? Entonces,
Aquí, ¿qué es una dieta balanceada? Realmente incluir todos los grupos alimentarios. Aquí me faltó las proteínas, por decir, carnes rojas, carnes blancas y lo que sería pollo, pescados y carne de cerdo, carne de res. Pero las proteínas no nada más existen a nivel animal, también las podemos encontrar en las lentejas, la soya, la quinoa, etcétera. Entonces, no siempre el que tú comas carne quiere decir que vas a estar en una dieta equilibrada. Tienes que ver. Aquí el secreto es conocer qué son legumbres, qué son frutas, qué son proteínas, qué son carbohidratos y incluir los grupos en una comida. Por ejemplo, hablaba hace rato Frida, que satanizamos muchos los guaraches o los sopes a nivel mexicano, ¿no? Ay, es que eso es comida de gordos, porque más de 2 o 3 personas tienen ese concepto, ¿no? Pero si tú lo revisas, tienes proteína, por decir, cuando le ponen pollo o alguna carne, un huevo. Tienes carbohidratos del maíz y también aquí tienes una leguminosa por el frijol que lleva encima. E incluso tienes otra proteína también por el queso. Entonces, es un alimento mucho más equilibrado y si a eso muchas personas le ponen lechuga, tenemos un alimento equilibrado y no necesariamente tiene que ser una sopa, un guisado o una comida rápida, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Hablaban hace rato que socialmente nos acostumbraron después de los años 60, 70, que llega este boom de la vida estadounidense, nos acostumbran a que un buen desayuno es un cereal, un jugo de caja y a veces nada más con leche, ¿no? Esto tiene alto contenido de azúcares, tiene alto contenido de carbohidratos y tiene alto contenido de azúcares y grasas trans. Entonces, realmente mi opinión sería regresar a lo tradicional. La cultura del mexicano, antes de que nos volviéramos hacia la parte estadounidense de comer, era una cultura muy sana. Siempre las abuelas, etcétera, nos acostumbraron a comer una sopa que lleva los carbohidratos, arroz, sopa de pasta, una proteína, ya fuera con verduras casi siempre, y agua de frutas, que ya estamos incluyendo las frutas, y a veces nos daban postre, ¿no? Que incluía las azúcares, que también son necesarias para una dieta equilibrada. No vamos a satanizar al azúcar y a la sal. En exceso son malas, pero también el cuerpo necesita, porque llevan minerales también, y hacen que ciertos minerales se fijen al cuerpo. Entonces, no debemos de satanizar. Una dieta equilibrada es consumir todos los grupos alimentarios, muy sencillos. Si ustedes no saben qué son los grupos alimentarios, googleamos la pirámide nutrimental, está en una pirámide donde nos dice que debemos de consumir verduras, frutas, proteínas, etcétera. Es tan sencillo como esto. Un tip muy agradable podría ser, yo no debo de consumir, si mi mano es de este tamaño, esta debe de ser la porción de alimento que yo debo de consumir, por decir, en la carne. Porque hay gente que come más carne que verduras y eso también nos puede traer problemas de altos niveles de colesterol y enfermedades cardíacas. Muchas gracias, Eunice, por esta participación bastante esclarecedora sobre cómo se conforma realmente una dieta balanceada. No es un tema homogéneo, no aplica igual para todos, pero hay que también reconocer, ¿no?, las necesidades de acuerdo a pues el físico de cada uno y lo que le hace bien. Ahora, tocando un poco más la parte social, Ricardo, quisiera que nos comentaras por qué no existe quizá ese interés o esa atención por la alimentación y sus componentes, o por qué quizá el ámbito social no está en automático involucrado con este tema. Claro, antes de responder a la pregunta que acabas de plantear, también es importante, aunado a lo que mencioné anteriormente, lo que acaba de mencionar Eunice, ¿no? ¿Por qué? Porque la dieta es una orientación alimentaria, es una orientación a cómo debemos de comer, algo como normativo, algo normativo que te dice cómo tienes que comer y de qué forma.
¿no? Sin embargo, en el plano empírico, en el plano social, muchas veces no se puede llegar a obtener esos alimentos. ¿Por qué? Como ya lo menciona Eunice, la dieta pues es un control o una regulación de las cantidades o el tipo de alimentos que estamos consumiendo. En este sentido, como lo mencioné el primer ejemplo, de la deficiencia de hierro, pues ¿qué tienes que comer? Carnes rojas, mariscos de concha, ostras, ostiones, almejas, frutos secos, almendras, avellanas, nueces, verduras de hoja verde y también lo googleé un poco, semillas de calabaza. Ahora, esa es como la dieta que se tiene que seguir como para la deficiencia de hierro, que ya lo mencioné, que puede llegar a tener un poco de irregularidades en el sistema, perdón, en lo cognitivo, en el desarrollo cognitivo del niño o de la niña. Pero si vemos esto, también pues implica un plano económico. ¿Por qué? Porque en las carnes rojas, más o menos, 1 kilo de carne nos llega a costar, dependiendo del tipo de carne que sea, entre 100, 150, 200 pesos. Los mariscos de concha, los mariscos sabemos que de base son algo caros, ¿no? Pueden llegar a costar entre 100, 150 pesos, no sé, 100, 200 gramos. Es muy poco. Ahora, los frutos secos son también algo caros. El kilo de nueces, de avellanas, de almendras llegan a costar entre 200, 300, hasta 400 pesos. Eso por el plano económico, ¿no? Entonces, si vemos las estadísticas en México, la mayoría de la población, no sé, ahorita somos como 119.9 millones de personas, más o menos, según el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es el Coneval. La población aquí en México, la población en pobreza, con datos del 2018, son 52.4 millones de personas. El porcentaje de la población total es de 41.9. Bien lo mencionaba Uciel, son cifras altas, pero también hay que ver el desarrollo económico del país, ¿no? En ese sentido, podemos ver a la pregunta que nos estás mencionando. ¿Por qué no hay un interés o una atención a la alimentación, sus comportamientos en el plano social? Tengo tres hipótesis o 3 puntos que puedo llegar a tocar. El primero de ellos es porque la alimentación responde a una necesidad biológica, como bien lo mencioné al inicio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en épocas pasadas, por ejemplo, en el periodo paleolítico, ahí la carne era la dieta, como ya lo mencionaba, era la dieta, pero ahí existía una casa cooperativa. Todos se tenían que reunir, se tenían que poner de acuerdo para ir a la casa. En ese entonces, pues eran animales grandes. ¿Por qué? Porque toda una comunidad tenía que comer de eso. Y en ese entonces lo que fungía era lo crudo, hasta después de la civilización del fuego. Ahí las herramientas pues eran las piedras o elementos naturales que pueden ser huesos de otros animales para poder ayudar a esa misma casa. Después viene todo un proceso de civilización en la educación que viene en el periodo neolítico, que es la domesticación de animales, de la agricultura. Pasamos de ser una sociedad meramente depredadora a una sociedad productora. ¿Okay? También se crean los desarrollos de las técnicas y las herramientas de cultivo, la selección de semillas, el arado. ¿Y por qué se menciona eso? Porque ahorita actualmente podemos hacer como esa comparación, ¿no? Esas técnicas de recolección que teníamos antes se van a transformar ahorita actualmente y se están arrebatando gracias a la globalización, como también ya lo mencionaron. Anteriormente, uno de los antepasados, pues salía de casa, y bueno, de su casa o de donde vivía, y salía a la casa, iba a cazar. En este sentido, actualmente, pues uno sale del hogar y va al trabajo a realizar como una casa, a traer un poder económico para poder solventar esa alimentación. ¿Okay? El segundo punto que quiero tocar, pues es porque la sociedad vive en una cotidianidad de la alimentación en la vida social. Esto ya se da solamente como un hecho social dado. Ya solamente comemos porque así está establecido para poder vivir y en algunos otros se da la alimentación para poder sobrevivir, que es lo que mencionaba también anteriormente Eunice, ¿no? En las sociedades agrícolas, pues solamente están como sobreviviendo, ¿no? Ya no están como viviendo.
El vivir con alimentación, una alimentación digna es una cuestión de clases, ¿no? ¿Por qué? Porque está lo que mencionaban de las normatividades, que es el plato del buen comer, ¿no? Es una normatividad que ahí nos dice cómo debemos de regular nuestra alimentación, pero ya lo mencioné, la cuestión económica tiene que ver mucho ahí. ¿Por qué? Porque para poder tener una salud digna hay que también tener pues un seguro social, un seguro a la salud. En ese sentido, pues la alimentación tiene que evolucionar. Ya no se tiene que ver solamente como ese proceso biológico, tiene que cambiar de lo biológico a lo cultural, tiene que cambiar de lo individual a lo colectivo, como ya lo mencionaban. Tenemos que regresar un poco a esa cultura alimentaria que llevamos en tiempos remotos, en tiempos anteriores. ¿Por qué? Porque ya las prácticas alimentarias no son solo ya un comportamiento o hábito, sino que son prácticas sociales. En este sentido, pues, podemos poner ejemplos, ¿no? Una práctica social de la alimentación funge como una forma de distinción social. Uno como con un poder adquisitivo alto puede ir a un restaurante. En el restaurante pues entras, ves cosas muy lujosas, te dan ganas de comer, se abre el apetito, ¿no? Sin embargo, una persona que tiene un poder económico más bajo, pues lo único que puede llegar a ir o que puede ir en el trabajo es comer cantidad, ¿no? Va a la esquina, como ya lo mencionaban, a un puesto de tacos, de quesadillas, y pues ahí, pues no sé, puedan ver como disgustos, ¿no? Puede estar una coladera, pasa un perro, etcétera, y pues también uno tiene que comer por la necesidad, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene que ir a trabajar, supongamos que en la construcción, esa persona tiene que comer cantidad. ¿Por qué? Porque para él es fundamental para poder desarrollar su jornada laboral de 8 horas mínimo, máximo se puede llegar a extender bastante tiempo, ¿no? Y una persona con un poder económico alto llega a cumplir varias dietas y llega a cumplir más de una o dos o tres comidas al día. Entonces, ese es el plano por qué la alimentación no se ve como importante. Y por último, es que el hambre o la alimentación no es un problema social prioritario para los gobiernos o para las personas que estamos inmiscuidos en la sociedad, ya que pueden existir problemas sociales que al gobierno pues le puede interesar más, como el caso del narcotráfico. No digo que estén mal, que se lleven, sin embargo creo que a partir de la alimentación pueden llegar a haber cambios sociales, económicos, políticos, culturales en la sociedad muy importantes. Y pues hasta ahorita mencionaría eso. Muchísimas gracias, Ricardo. Clave creo que esto que mencionas sobre la cuestión de la alimentación cuando se trata de sobrevivir o de vivir se rompe, ¿no? Vaya, rompe las, las normativas de una buena dieta porque pues justo se procura más el sobrevivir sin importar incluso la normativa, ¿no? Se tiene que suplir eso y al final pues creo que sí influye mucho, aunque pueda sonar quizá incómodo para muchos, que la alimentación saludable sea una cuestión de clase, ¿no? Interesante esto que comentas, ¿no? Y bueno, Frida, ¿tú cómo consideras que esta parte de las cuestiones epidemiológicas sobre obesidad y estas enfermedades derivadas de una alimentación mala, por qué nos debe de llevar a cambiar la alimentación? Es decir, hablan las estadísticas por sí solas, hemos mencionado aquí números altísimos, pero ¿cómo eso debe de mover a la gente a cambiar su cultura alimentaria? Sí, bueno, me gustaría retomar primero los datos epidemiológicos, pero después también hacer unos comentarios con respecto a lo que dijo Ricardo. Y bueno, como ya habíamos mencionado antes, bueno, la principal complicación de tener una mala alimentación es la obesidad, ¿no? A nivel mundial, México representa o ocupa el segundo lugar a nivel de obesidad infantil, el primer lugar a nivel de obesidad infantil y el segundo lugar a nivel de obesidad en adultos. ¿Sí? Entonces ahí ya nos posiciona con una magnitud súper importante. La obesidad también a nivel de México ocupa el 10º lugar dentro de nuestras morbilidades, dentro de las principales morbilidades de México. Y bueno, aunado a esto, tenemos las principales causas de mortalidad. Como ya había dicho, las enfermedades del corazón,
que es una complicación por infartos, por tener llenas las arterias de grasa, ocupa el primer lugar. Después tenemos la diabetes mellitus, como muchos la conocemos, la de tipo 2, que es adquirida igual por una mala alimentación, aunada a sedentarismo, aunada a otros factores de riesgo, ocupa el segundo lugar. Después tenemos los accidentes cerebrovasculares. Ese ocupa el sexto lugar de mortalidad en México. También tenemos la hipertensión arterial, que esta es importante tomarla en cuenta porque, bueno, estadísticas dicen que el 50% de la población no sabe que es hipertenso hasta que ya tiene una complicación. O sea, hay que ver la gravedad del asunto, ¿no? Y hasta que tiene una complicación, ya sea por hipertensión arterial, ya sea por un infarto al miocardio, al corazón, o por un accidente cerebrovascular, que muchas veces, pues, estas dos complicaciones nos dirigen hacia la muerte, ¿no? Entonces, desde ese panorama, vemos la importancia que tiene. También otras consecuencias que una mala alimentación atrae, y principalmente los alimentos ricos en azúcares, los alimentos refinados, industrializados, el TDAH, que es el déficit de atención y que se ha habido íntimamente relacionado con una mala alimentación y que muchas veces este trastorno no se toma como que muy en cuenta, pero que obviamente va a involucrar a la vida de la persona en cuestión desde que es niño, porque ya no va a prestar la misma atención y que es modificado o que se ve trastornado a causa de su alimentación, o sea, como un factor de riesgo, y después en la vida adulta a lo mejor que ya no pueda tener un buen compromiso laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo desde esos aspectos se puede ver involucrado, como decía Ricardo, en el aspecto cognitivo de la persona? Y bueno, otra cosa que me gustaría abordar también es acerca sobre lo que dijo Ricardo, ¿no? Acerca de que la buena alimentación se puede asimilar con que seas de una clase alta. Aquí a lo mejor yo sí difiero un poco, porque como él decía, bueno, tenemos que tener en cuenta que la dieta que hagamos la van a seguir unas personas y otras no. Pero en primer punto a mí me gustaría decir o definir qué es la dieta, ¿no? La dieta nosotros regularmente la conocemos como es la que nos imponen, ¿no? Sin embargo, o que debemos de seguir cuando estamos enfermos. Sin embargo, la dieta son todos esos platillos y alimentos que consumimos día a día, ya sea una dieta mala o ya sea una dieta buena, nosotros todos los días cumplimos con una dieta. Otra diferencia es la de la alimentación. Él decía, ya no sabemos cómo alimentarnos, o ya perdimos el chiste de alimentarse. Sin embargo, sí, como él decía, la alimentación no solamente es el acto de comer, sino también todo lo que conlleva, ¿no? Los aspectos sociales, la forma en que lo preparas, la forma en que lo consumes, cómo lo consumes. Y otra cosa muy diferente es nutrirse. ¿Esto qué es? Como decía Eunice, pues es cuando nosotros tomamos los nutrientes necesarios de cada alimento y obtenemos carbohidratos, vitaminas, minerales, proteínas, ¿no? Bueno, a partir de ya de especificar estas diferencias, entonces voy a retomar otro punto, que sería a lo mejor el papel del médico en este aspecto, o del nutriólogo, porque también no se tiene el hábito de ir al nutriólogo, ¿no? Porque también involucra otro costo, ¿no? Otro costo que a lo mejor no se tiene. Sin embargo, en la cuestión del médico, esta yo creo que es la principal función. Debemos de hacer conciencia en la persona de que una buena alimentación no solamente la puede tener una persona
que pueda comer camarones, que pueda comer salmón, que pueda comer frutos secos, no. Una buena alimentación, yo creo que sí la mayoría puede tenerla, ¿no? Y como decía Eunice, no solamente las proteínas se van a obtener de la carne, sino que también lo vamos a obtener de las leguminosas, y que el frijol está barato el frijol, está barata la lenteja, ¿no? O el arroz. Entonces ya ahí tenemos proteína y carbohidratos. Entonces yo creo que la función del médico en este aspecto es hacer cambiar la mentalidad de la persona, porque si bien es cierto que la publicidad y el marketing y toda la sociedad y la cuestión económica influye en que una persona pueda adoptar o no una dieta más saludable, también influye el papel a lo mejor del médico en cómo nosotros le podamos enseñar al paciente en que pueda obtener los mismos nutrientes o que pueda tener una buena nutrición a partir de su alimentación con alimentos no muy caros y que puedan ser accesibles hacia él, o mostrarle algunas alternativas, ¿no? Porque, o sea, sí podemos echar la culpa a la sociedad de que a lo mejor la economía está así, por eso yo como de esta forma, ¿no? O porque mi trabajo es rápido, requiero de algo rápido. Pero sin embargo, estamos omitiendo la parte de que te puedes preparar en 10 minutos un alimento, ¿no? A las personas que van siempre corriendo. Te puedes preparar un alimento en 10 minutos y ya te lo llevas corriendo y ya no compraste cualquier cosa en la tienda, ¿no? También es como darle este papel de responsabilidad a la persona. O sea, sí es una cuestión muy difícil y que sí se juega con mucho de la cuestión económica y social de México, porque también soy consciente de eso, pero también es hacer este acto de reflexión hacia la persona. Y bueno, yo creo que es uno de los papeles que debe de tomar pues el médico, ¿no? Y bueno, como habíamos hablado en webinars anteriores, pues también ya vemos otras nuevas alternativas en donde la persona puede generar también sus propios alimentos en su propia casa, ¿no? Entonces también sería como dárselo a conocer a la persona. Ya de esta manera a lo mejor podemos cambiar más o menos la cultura alimentaria. Muchísimas gracias, Frida. Muy puntual esto que mencionas y relevante también, ¿no? La parte de darle al médico esa oportunidad de que él también ejerza, ¿no? Desde su conocimiento, este intento de cambiar a la gente, ¿no? Que al final creo que la decisión, más allá de una u otra persona, radicará en quien lo consume y en su contexto, sí, pero hacerles ver que hay oportunidades para amortiguar esta situación precaria, creo que es importante. Y bueno, Uciel, platícanos tú un poco de cómo la política pública y el contexto global juegan un papel clave en este tema. Me gustaría empezar dando ahí algunos matices sobre la dialéctica que se acaba de dar, ¿no? Entre Ricardo y Frida, porque es muy importante. Son dos visiones que no están equivocadas, pero que hay que integrarlas para poder abordar con mayor claridad el tema. Por ejemplo, hablan de la responsabilidad del médico o de la responsabilidad de uno mismo de ir al médico. En una sociedad donde si vives en un entorno urbano, lo más cerca que tienes realmente es ir a una farmacia de una botarga, donde pues pagas 25, 30 pesos por una consulta. Y yo preguntaría cuántas de estas personas están en disponibilidad de ir con un nutriólogo, por ejemplo, en una comunidad rural, donde a duras penas llegan a tener un médico de servicio público, lo que era el Seguro Popular antes o lo que hoy es INSABI, ¿no? Hay que entender el panorama. México, según la OCDE, es un país con mayor desigualdad de ese grupo de OCDE. Una de cada dos personas, o sea, la mitad de la población mexicana, vive en condiciones de pobreza. Entonces, el acceso a servicios de salud y servicios de salud de segundo o tercer nivel, pues cada vez se hace más complejo, ¿no? A mí me gustaría, para poderle dar contexto, partir de algo que dijo Nicolás de Chamfort,
allá por el siglo XVIII, de hecho participó en la Revolución Francesa, este amigo, y que llama la atención porque, híjole, de finales de 1700 a 2020 pareciera que no ha cambiado mucho la sociedad. Él decía que la sociedad está dividida entre los que tienen más comida que apetito y los que tienen más apetito que comida. Y es real. Hoy en el mundo que vivimos, esa sigue siendo una de las circunstancias más delicadas. Por ejemplo, se habla de que se ha combatido a nivel mundial los índices de hambre, y es cierto, hoy hay menos personas en una condición de hambre, pero eso no significa que no haya. O por ejemplo, hoy veía unos datos muy interesantes contrastando, que decían que de los últimos 3 sexenios, estamos hablando del periodo de Fox, de Calderón y de Peña, la pobreza en México se había reducido porcentualmente más o menos por ahí de un 2 al 3%, y dices, wow, sí, pero con el incremento poblacional que ha habido en el país, aunque porcentualmente haya bajado, el número de pobres ha subido. Y eso es bastante crítico. Tenemos 52 millones de personas en condiciones de pobreza. Y de esas, si no mal recuerdo, 17, no, son 9 millones, me parece, en pobreza extrema. O sea, aguas no es un tema sencillo de abordar cuando hablamos de si la alimentación es o no un problema de clase. Por supuesto que es un problema de clase. Si vemos cuáles son los hábitos o cuáles son las razones por las que nos alimentamos, vamos a identificar distintivos de clase. Una persona de clase baja, de clase trabajadora, se preocupa de la alimentación. ¿En qué sentido? Pues de tenerla, de obtener los alimentos, independientemente de si son o no son nutritivos. Mientras que en las clases altas, hoy ya la razón de la alimentación es mucho más estética. Si me hace bien, si va a conservar mi salud, si a través de la alimentación y el ejercicio me voy a ver bonito, etcétera. Entonces no son las razones por las cuales se va a preocupar alguien que a duras penas tiene para comer. Lo que le interesa es comer cualquier cosa que tenga a la mano. Si no me creen, pues vamos un día a la central de abastos a final de jornada, o vamos a cualquier otro punto donde sea basureros, y vamos a ver cómo hay mucha gente que ni siquiera ya se preocupa tanto de si ese alimento es seguro. Simplemente va a ver si todavía es comestible. Entonces, es una situación bastante delicada, porque si es una condición que está determinada por el nivel socioeconómico. Ahora, me gustaría adentrarme un poquito más en este tema, llamando algo que yo lo he considerado el neoliberalismo alimentario, y que causa a veces mucho revuelo porque a mucha gente no le gusta la referencia de un liberalismo, que al final de cuentas pues, es un modelo económico. Y vamos a hablar de cómo este neoliberalismo económico ha afectado a México particularmente. Por ejemplo, si vamos a hacer una revisión de cómo involucionó alimentariamente en otras áreas y fue de evolución el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, vamos a encontrarnos que hubo severas afectaciones al sector agroalimentario. Por ejemplo, 23.3% de la población mexicana, que es algo así cerca de los 26 millones de personas, hoy vive en una condición de pobreza alimentaria. 26 millones es algo brutal. Nada más para dimensionar esa población, pues es casi el número de personas que votó por Andrés Manuel López Obrador, o es casi la cantidad de personas que habitan en la zona metropolitana del Valle de México. Es muchísimo. De esos, hay 12.5% de personas que sufren desnutrición crónica en nuestro país. Es muchísimo. En un país que se ostenta como la 11ª economía mundial, tener condiciones de desnutrición crónica es algo que debería de encendernos las alarmas, y más ahora con el contexto económico que trae la pandemia de COVID-19. Pero aquí viene la parte más delicada. Es increíble porque importamos demasiados alimentos. Casi una tercera parte de los alimentos que consumimos, por ejemplo, en el caso del maíz, que es la base de la alimentación mexicana. Bueno, pues en algunos casos una tercera parte, o esas 2/3 partes, dependiendo de cómo estén las condiciones tanto económicas como climáticas, de las tortillas que comemos,
pues provienen de Estados Unidos y no de maíz amarillo, que se supone que es el que utilizamos para la alimentación humana, sino maíz blanco, que es el que se utiliza para la alimentación de animales. De ese tamaño está nuestra situación. Muchos de estos están ya alterados genéticamente. Esto quiere decir que hoy un maíz transgénico que se le ha vendido a muchas comunidades, que por cierto, quien tenga la oportunidad de ver el documental de Sunú, se va a dar cuenta que no es tan productivo como se ha vendido la idea. Pues resulta que ya no puedes hacer el cultivo viejo, ¿no? Que era de que mezclabas en una misma milpa maíz, frijol, calabaza, y que eso tanto nutría la tierra como producía mejores frutos. Hoy no. Hoy estamos expuestos a alimentos que realmente hoy se ven no garantizan la salud. Inclusive se tienen que acompañar de otros elementos químicos. Hoy podemos hablar, por ejemplo, del glifosato, que está envenenando nuestros cuerpos. Y eso es parte de ese modelo económico que está movido por las grandes transnacionales, que inclusive si vemos, por ejemplo, en África, cómo se han adueñado de tierras de cultivo y han desplazado comunidades enteras, digo, pues está para alarmarse. Pero bueno, resulta que solo el 40% de los alimentos que sí se producen en México vienen de pequeños productores que, por cierto, están en condiciones de abandono, con vulnerabilidad. Estamos hablando de que hay 5 millones de productores nacionales, de los cuales 4 millones son productores, agricultores familiares, que hoy no están en condiciones de competir con el mercado, que es muy grande y que los aplasta. ¿Y por qué digo esto? Porque mencionaba, fue Unice, sí, fue Unice, fue Frida, esta circunstancia de que de pronto vemos en las comunidades rurales, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer las comunidades rurales, lo que podemos constatar, de que hoy hasta parece más fácil que en las comunidades donde se producen los alimentos llegue más fácilmente una botella de Coca-Cola a una botella de agua, o simplemente tener agua potable en la llave. Es muy peligroso. Si vemos las condiciones que hay en el campo, por ejemplo, en la región sur-sureste, donde la pobreza sobrepasa el 74%, vamos a ver que incluso las poblaciones rurales, especialmente las poblaciones indígenas, están padeciendo desnutrición crónica, donde se producen los alimentos. Entonces, esto debería de llamarnos a cambiar por completo el modelo, ya no solamente de cómo se vende el alimento o cómo se promociona el alimento, sino cómo se produce. Hoy tenemos un gran déficit de producción de alimentos en México y esto incluso es un problema de seguridad nacional, porque atenta contra la seguridad alimentaria de todos los mexicanos. Pero imagínate nada más qué pasaría si en un momento de caos, de guerra comercial como la que se ha visto hoy, por ejemplo, Estados Unidos contra China o contra Venezuela, un bloqueo económico, y no tenemos hoy la capacidad de producir alimentos, ya no digamos de calidad, no tenemos capacidad de producir alimentos suficientes para los mexicanos en un entorno de ese tamaño, ¿no? Donde tuviéramos un bloqueo económico. Eso debería de preocuparnos. Ahora, sobre esta misma circunstancia de la alimentación y la cultura alimentaria. Por ejemplo, ahorita mencionaba lo del, ese Ricardo, ¿no? Por ejemplo, cómo se alimenta un albañil, o podemos hablar de hoy cómo se alimentan las amas de casa, muchas de ellas que también tienen trabajos, algunos de oficina. Vamos a ver que en las familias de hoy ya no se alimentan igual que antes. Por ejemplo, hay ahí, no me recuerdo el autor, pero había un estudio sociológico sobre cómo ha evolucionado, o más bien cómo ha cambiado, se ha traspolado la alimentación, donde antes los ricos eran el popolo grosso, porque eran los que tienen más acceso a panes, azúcares, etcétera, y el popolo minuto eran los agricultores, que tenían alimentos pues, con propiedades mucho más nutritivas y que no provocaban obesidad. Hoy si vemos, el panorama está al revés. El popolo grosso es la clase trabajadora, la clase obrera.
Y esto se debe a que han cambiado mucho las interacciones de la sociedad con los alimentos. Por ejemplo, mencionaban que si se pueden producir, bueno, se pueden preparar alimentos en 10 minutos. No sé a qué nivel y cuál sea la capacidad económica para poder acceder a este tipo de procesos, pero la mayoría, por ejemplo, de aquí en la Ciudad de México, ¿qué hace? Sale sin desayunar de su casa, lo primero que va a encontrar en el camino, ¿no? Un tamal y un atole en el mejor de los casos, y a lo mejor en la hora de la comida, pues a ver qué encuentran, si los taquitos, si la hamburguesa, el hot dog, qué sé yo, comidas también muy altas en grasa, y no llegan a balancear. Cuando llegan a casa, especialmente donde si papá y mamá trabajan, pues se van a encontrar con que igual no hay forma de preparar alimentos balanceados. Y esto, por ejemplo, si al papá no le alcanza el tiempo para prepararse su propio alimento, a veces para el niño tampoco. Mencionaba Inicia al principio esta dieta del cereal con el jugo de caja y un poco de leche, en el mejor de los casos. Pero luego cuando los chavillos van allá a la escuela, hoy ya cambió un poquito esa política, pero cuando van a la escuela y lo que se encuentran en la cooperativa son alimentos altos en contenidos de azúcares, pues vamos viendo que la cadena de inseguridad alimentaria es bastante delicada, bastante fuerte, porque no nos estamos alimentando de manera correcta. Ahora, la cuestión del marketing también es muy importante. Por ahí ya vi que algunos se quejaron, pero es que sí es muy importante, porque no es lo mismo eh, acercarte a un alimento, pues así nada más, porque sabes que te va a nutrir, acercarte a un alimento que tiene una buena presentación gráfica. Me voy a explicar. Eh, por ejemplo, si yo hacemos hoy el experimento de que si yo te ofrezco un café hecho por algún artesano mexicano a un Starbucks, pues llama más la atención el café de Starbucks, ¿no? Naturalmente. Bueno, pues pasa también cuando andamos en la calle, cuando vamos a algún centro comercial, pues que hay alimentos que no necesariamente son buenos para nuestra salud, aunque por alguna razón han brincado la brecha de inocuidad, pero que tienen una presentación llamativa y especialmente hablamos, por ejemplo, de lo que consumen, o que consumimos cuando éramos niños. ¿Qué me llama más la atención? El pan que viene ahí circulando en el triciclo, ahí en la colonia, o el pan Bimbo que tiene ahí un osito bien chévere, ¿no? Bien buena onda, que se ve muy, muy bonachón. La mayoría se va por ese. O lo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Ves el puesto de carnitas y te ponen ahí un cochinito muy contento, ¿no? Cosas que crean ahí un vínculo con la persona. Entonces la cuestión del marketing es muy importante. Por ejemplo, hacían una broma, ¿no? Bueno, casi real, ¿no? Que decían, ay, pues, aunque le pongan hoy el etiquetado a la Coca-Cola, pues ya cuando salió esta botella completamente negra en mate, pues se vuelve atractiva y todos quieren comprarla solamente por dejarse llevar por estereotipos sociales. Entonces sí tiene mucho que ver. De ahí es muy importante esta situación de que se ha buscado pues bajarle la intensidad a ciertos productos de marketing para poder hablar acerca de la calidad de ciertos alimentos. Lo que yo, por ejemplo, agregaría en el tema del etiquetado, pues no es nada más de que me digan qué alimentos son altos en determinados elementos como azúcares, grasas, sino también por qué no etiquetar, a ponerles una buena etiqueta a aquellos alimentos que sí cumplen con los parámetros nutricionales que nuestros cuerpos necesitan. Eso va a ser muy, muy, muy interesante y que sería bueno hoy pensarlos en este contexto de que ha cambiado una enfermedad, nos ha venido a cambiar aquellas cosas que hemos normalizado dentro de la alimentación. Y por último, la cuestión global, que va a ser muy importante, es que hoy, así como las cadenas de valor generales se han visto afectadas por la pandemia, pues la cadena de valor de los alimentos también se puede ver bastante golpeada por esas circunstancias. Me llamó mucho la atención encontrarme con una nota que hablaba de que en China el gobierno estaba llamando
a que los habitantes procuraban porciones más pequeñas para evitar un colapso en la cuestión del acceso a los alimentos. Esto es muy importante pensarlo porque tenemos un gran problema en la disponibilidad de alimentos y se da por diferentes factores. Una pueden ser económicos, el acceso físico por cuestiones económicas, pero también hay un gran problema de desperdicios. Una tercera parte de los alimentos en el mundo se desperdician. Es curioso porque tenemos la capacidad de producir alimentos para 12 millones de personas en el mundo. Y sin embargo, más de 1.300 millones de personas hoy están fuera del acceso a los alimentos y mucho también se da por los desperdicios, que también tienen que ver con la cultura alimentaria. En México es un tema que debería de preocuparnos bastante porque el grado de desperdicio aquí es del 34.7%, muchísimo. O sea, se desperdicia casi, sí, también casi una tercera parte. Sobre todo carnes como el cerdo, es 40%, el pescado 37%, de res 35%, pollo 29% y de tortilla 28%. Mucho de esto, por ejemplo, los que están sufriendo más en la cuestión de desperdicios, por ejemplo, en este caso las carnes, se deben a que tenemos una muy mala infraestructura de almacenamiento y de conservación. Nuestra red de frío en México es bastante limitada. Entonces, muchos alimentos ya no en la transportación se pierden o en el almacenamiento y no hay forma de darles distribución efectiva. Y también en el tema de las porciones, uno de los sectores que más desperdician pues es el hotelero y el restaurantero, debido a que se sirven porciones muy grandes, quienes lo recuerden cuando van a algún restaurante, de pronto, no sé si les ha, bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? Me lo puedes poner para llevar, algunos no lo permiten, y toda esa comida se desperdicia, porque no tenemos estándares muy claros en cuanto a las porciones de alimentos, y bueno, estamos desaprovechando 20.4 millones de toneladas anuales de alimentos. El desperdicio representa cerca de 26 billones de pesos anuales, que es el 2.5% del PIB. Pero no solamente eso, sino que estamos emitiendo en el desperdicio 37 toneladas de CO2 que corresponden a 16 millones de vehículos. Entonces, pues tendremos que hablar de sustentabilidad también, ¿no? En materia de cómo entendemos hoy la alimentación en la nueva normalidad. Muchísimas gracias, Uciel. Te nos adelantaste con esta cuestión de las preguntas que nos pusieron en los comentarios, pero paso a leerlas para, por si alguno de ustedes quiere tomar alguna, contestarla y al mismo tiempo ir dando sus comentarios concluyentes sobre esta plática. Daniel Vázquez nos comenta qué alimentos se deben evitar, que la gente considera buenos y son un engaño. Michelle Paulina Miranda es quien comentaba esto de que el marketing no tiene la culpa, que es injusto culparlo. La publicidad es el reflejo de las sociedades y las personas son responsables de sus actos. José Nicanor también nos pregunta qué alimentos se deben de consumir más. Igualmente, Leonardo Ram nos pone que si entonces la carne más cara es la mejor. Y bueno, creo que son las preguntas al respecto de este tema. Ahí también Michelle Paulina nos pone cómo reducir nuestra participación en el modelo neoliberal alimenticio y si eso es posible. Entonces, bueno, si alguno quiere tomar alguna de estas preguntas para introducir también su conclusión y ir cerrando este webinar. No sé si alguien quiera. Eunice, creo que tú quieres. En respuesta a la pregunta, ¿qué alimentos están disfrazados de buenos y son malos? Realmente todos los alimentos que tienen grandes procesos, azúcares refinadas, todo lo que está en empaques realmente, tiene un proceso atrás con conservadores, aditivos, glifosfatos, químicos que realmente al paso del tiempo se van almacenando o nos provocan otro tipo de enfermedades, por decir alergias. Cada vez hay niños, muchos más niños alérgicos a ciertos colorantes, a medicamentos, por decir el simple lactato, ¿no? Que tú dices, bueno, el lactato viene de la leche y si tú leyeras todo el etiquetado
de un pequeño pasillo, por decir, de un supermercado, un mini supermercado, verías que el 90% de los alimentos tienen lactato. Tienen lactato y vamos a tener este problema, ¿no? Con estos niños que son alérgicos. En pocas palabras, tenemos aditivos y tenemos problemas con estos todos los aditivos que tenemos. Provocan alergias, provocan obesidad, provocan hipertensión, tenemos sales ocultas, tenemos azúcares ocultas, ahorita ya son más obvias con los nuevos etiquetados, pero aún así la población empieza a decir, pues no me importa, pues es azúcar, que no. Pero, por ejemplo, podemos ver que unas galletas tienen a veces de 6 a 12 cucharadas de azúcar, que excede el promedio que un adulto debería de consumir, incluso un niño, ¿no? En conclusión, si nosotros queremos sobrevivir a una enfermedad como el COVID, que es una pandemia, tenemos que ver de fondo todo lo que traemos atrás, no de ahorita, sino de 50 años atrás en cuestiones nutrimentales. Tendríamos que echarnos un clavado históricamente y regresar a los cultivos tradicionales, como decía Uciel, antes compartían frijol, calabaza, maíz, y ahora ya no, la tierra queda inservible y tenemos incluso estas mutaciones de los propios cultivos, hacen que incluso la flora y la fauna natural de esa región ya no se dé, vuelven las tierras estériles. Y si tú comparas en un estudio de un maíz ecológico, vamos a llamarlo así, y un maíz trans, los nutrimentos van a la baja. Todo esto tenemos que analizar y sería muy importante que las personas exigiéramos esta parte de que el gobierno nos diera alimentos que realmente son, que nos diera una perspectiva clara de lo que se está logrando. Eso sería todo. Gracias, Eunice. No sé, Frida, Uciel, Ricardo, ¿alguien quiere tomar otra de las preguntas? Uciel, adelante. Sí, ¿cómo poder revertir un poquito este modelo neoliberal? Que va cayendo, la verdad. O sea, hay que reconocer que este modelo está ya casi en desuso. Hoy, pues ya las economías globalizadas están a punto de cambiar por economías regionales. Entonces creo que hay una buena oportunidad. Una de las formas en las que se podría empezar a revertir esa tendencia es, hay 3 sistemas que deben ir en conjunto para poder revertirlo. El primero de ellos es la agroindustria rural, que consiste en concentraciones empresariales desde el sector campesino. Están concentrados de manera geográfica y a partir de estas tipologías que pueden haber, llámese por tecnología, origen o tamaño, que tienen las agroindustrias rurales, que para esto habría que coordinar a los productores, principalmente, bueno, pues casi todos son ejidatarios. Se crean circuitos cortos de producción y de consumo. Entonces, en lugar de hacer estos grandes hubs, de que vienen, por ejemplo, aquí a la central de abastos de la Ciudad de México, productos de todas las partes de la República, y luego de aquí llegan a salir a todas las partes de la República, más bien se van concentrando dentro de sus regiones, no necesariamente tiene que ser, puede ser de un municipio a otro, puede ser de un estado a otro. Esta podría ser una forma. El otro es el sistema agroalimentario localizado, también conocido como SIAL. En España han funcionado bastante bien, y creo que también hay en algunas regiones de Sudamérica, donde igual, o sea, hay una relación de proximidad entre productores y consumidores. Entonces, de alguna manera, en lugar de crear mercados muy grandes agroalimentarios, los reducen. ¿Y esto en qué ayuda? Se benefician económicamente porque se eliminan muchos intermediarios. Aparte, los productos están disponibles con mayor frescura y se desperdicia menos. Entonces, esa es una de las formas. Y la otra es la economía circular. Tenemos un grave problema con este modelo económico de consumo
lineal, donde consumo y desperdicio o consumo y desecho, ¿no? Y uno de los paradigmas de este capitalismo agresivo, porque hay diferentes formas de capitalismo, pero este capitalismo agresivo que ha predominado en estos últimos años, pues es de primero produzco, primero genero riqueza y hasta después me enfoco en reparar y nunca han reparado nada. Entonces tenemos que empezar a hacer economía circular donde el desperdicio de uno se convierte en materia prima de otro. Por ejemplo, hablábamos de que la industria pecuaria pues genera muchísimos contaminantes. Y es curioso porque la verdad la proteína que aportan las carnes es como por ahí del 18%, pero es la que más se consume. Pero si pudiéramos utilizar ciertos desperdicios de esos, por ejemplo, el estiércol, cosas así, para poder realimentar en otras áreas de la agricultura, y les damos esa proximidad que da la CIAL y que da la SAIR, a la agroindustria rural, de alguna forma favorecemos a que limitemos la frontera de la agricultura, porque es también un problema que vamos a tener, estamos padeciendo a nivel mundial, también en México. Mientras se sigue expandiendo la frontera agrícola, vamos a seguir dañando ecosistemas que, si recordamos, una de las razones por las cuales estos coronavirus, que no eran virus que afectaban al género humano, pues al expandirnos y al invadir ecosistemas, hemos hecho que las barreras naturales de estos virus desaparezcan y empiecen a causar estragos en nuestra salud. Entonces, si a partir de estos tres sistemas frenamos la expansión de la frontera agrícola y nos enfocamos más en sustentabilidad, podemos también frenar el avance de otro tipo de enfermedades virales que hoy se están viendo. Y va a ser muy importante, como decía Eunice, recuperar esta cuestión de una agricultura mucho más orgánica, más tradicional, que bien regionalizada puede potenciar suficiente para dar alimento a toda la población, y que podamos recuperar ciertas especies, por ejemplo, los polinizadores como las abejas, los podamos recuperar y de alguna forma ir restableciendo el equilibrio ecológico. Hoy uno de los grandes retos que tenemos, y que lo han dicho Naciones Unidas, lo ha dicho la FAO, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es que necesitamos urgentemente reparar aquellos ecosistemas que hemos dañado, preservar los que todavía están intactos y evitar que esta economía expansiva de consumo excesivo de recursos pudiera en algún momento pues llevarnos ya a un colapso definitivo. Entonces, pues una forma de cambiar ese modelo es justamente estos tres sistemas que son muy importantes. Hay que organizar al sector agrario, que hoy está bastante desorganizado, lastimado también por las grandes industrias, y convertirlo en una industria grande, colectiva. Creo que podría funcionar muy bien aquí el modelo cooperativas, para poderle dar cauce a este tipo de sistemas que nos ayuden a mejorar tanto la economía, la sustentabilidad y, por supuesto, nuestra salud. Sería cuanto. Muchas gracias, Uciel. Frida, Ricardo, no sé si tengan alguna pregunta que quieran tomar, si no, sus conclusiones, por favor. Frida, adelante. Bueno. Bueno, ya como conclusión, bueno, como podemos ver, es un tema muy extenso y que se puede ver desde muchas perspectivas, y que al final de cuentas sí es de suma importancia y tiene una gran trascendencia, ¿no? Algo que me pareció importante y curioso de lo que dijo del desperdicio de unos es lo puede utilizar otra persona. Eso me recordó a la película del Hoyo, ¿no? Cómo es lo que maneja prácticamente el contexto de esa película, de las clases sociales y de las diferencias sociales y el desperdicio de unos y cómo lo aprovechan otros y cuál es ese enredo social. Entonces,
creo que es una buena referencia para que nosotros tomemos en cuenta cómo es que está la alimentación, ¿no? Y bueno, por otra parte, y yo creo que es un libro y una obra muy buena de Rius, es La basura que comemos. En ese libro, que está muy ilustrado, pues, de cómo Rius lo hacía, de una manera muy característica y chistosa a la vez, pero que pone en perspectiva qué es la basura que comemos, ¿no? Y como decía Daniel, cuáles son las que nos han hecho creer que son buenas y al final no son buenas, o cuáles son las que nosotros ya tomamos como malas y en realidad no. Entonces yo creo que si ustedes pueden revisar este libro y echarle una ojeada, yo creo que sería muy bueno, porque aparte de darle ese humor característico, también pone las cosas como que en la realidad. Como decía Eunice, te muestra cuáles son todos esos aditivos, los endulcorantes, los colorantes que tienen los alimentos. También habla sobre cómo se ha transformado la alimentación en las familias, cómo es que cambió de los años 50, 60 para acá. Entonces yo creo que es una muy buena referencia que podrían revisar, está en internet, y que a la vez te hace reflexionar sobre aspectos que tú desconocías, ¿no? Sobre las repercusiones que tiene hacia nuestra salud ciertas cosas que nosotros considerábamos buenas o normales o invisibilizamos. Entonces yo creo que esa es una buena recomendación que me gustaría que revisaran. Y pues ya, otro dato curioso es que el refresco en cierto tiempo se recomendó por la misma cosa que decía Uciel, sobre que no hay agua potable en algunos lugares rurales, ¿no? Entonces, hasta cierto punto se recomendó mejor tomar el refresco porque estaba embotellado y estaba tapado, a tomar el agua de la llave, ¿no? Y entonces fue como una hasta cierta recomendación médica y por la cual se siguen ahora en la actualidad siguiendo estos patrones, porque decían es más saludable tomar un refresco porque está embotellado y no me voy a infectar de alguna enfermedad infecciosa, infectocontagiosa de parásitos, bacterias, que del agua, ¿no? Y ya como a partir de esa parte ya se empezó a modificar todo y en la actualidad consumimos refresco, ¿no? O en las zonas rurales. Y bueno, como punto o para terminar, pues sí, me gustaría retomar también otro aspecto epidemiológico y que es que nos podemos hacer muchas referencias a partir de ahí, que en las zonas rurales hay un menor grado de contagio y de muerte por COVID que en las zonas urbanas. En las zonas urbanas está más alto. ¿Por qué? Por la simple diferencia de la forma de alimentarse, que a lo mejor en las zonas rurales también está mal y también hay mucha desnutrición e inseguridad alimenticia, pero la calidad de los alimentos es lo que los hace diferentes. A lo mejor sí en la comunidad rural ya también hay acceso a la Coca-Cola de manera muy fácil, pero también la calidad de los alimentos es mejor, ¿no? Calidad de los alimentos es más natural, más sin tantos transgénicos. Ya en la cuestión de la urbe, ya le toca toda la cuestión del consumismo y toda esta cuestión capitalista que se ve involucrada, y cómo es que ese factor que no tomamos en cuenta, pero que es muy esencial, es parte fundamental para girar ciertos aspectos hacia que unos viven más y unos viven menos, ¿no? Y bueno, ya con esto concluyo mi participación. Muchas gracias. Gracias, Frida. Y por último, para cerrar este conversatorio, Ricardo, tus conclusiones al respecto de este tema. Sí, creo que algo que ya mencionamos y que hay que volver a recalcar es que la alimentación no es cuestionable, porque es simplemente una forma de distinción social, ¿no? Bien dice
citó Uziel a un autor francés, y es muy importante, ¿no? Toda la literatura francesa, porque de ahí nace esa cultura alimentaria, ¿no? Está otro buen autor, sociólogo francés, que es Pierre Bourdieu, ¿no? Que tiene su libro de la distinción, los criterios y las bases sociales del gusto, ¿no? Para él, desde esa perspectiva, como para finalizar, tiene que ver mucho lo que es el hábito. ¿Por qué? Porque el hábito es el uso social de la cultura como capital o instrumento de una dominación social o simbólica entre quienes necesitan distinguirse de otros para ejercer su mismo dominio. En ese sentido, pues el hábito es una forma de gustos, es una forma de costumbres, de clases y de prácticas igualmente sociales. Es el principio, como bien lo mencionaba Bourdieu, el principio unificador y generador de todas las prácticas. ¿Qué son las prácticas en las distinciones sociales? Es lo que es el deporte, en las clases altas, pues, no sé, el golf, tenis, los juegos, las distracciones culturales, los restaurantes que ellos mismos dan, y pues esa es la distinción, ¿no? El gusto, tienen gustos, los gustos es el operador práctica, el práctico de la distinción social. En ese sentido, pues la comida y el hambre, pues desde una perspectiva que responde solamente a la productiva, en cierta medida solamente va a ser para las expectativas de la producción y del consumo. Por lo mismo, no hay una atención fija social hacia lo que es la alimentación y sus derivados como nutrientes, como es lo que les mencioné hace un momento del plato del buen comer, porque es algo normativo, son como los derechos humanos, están y que se tiene que regular y que se tienen que ser así, pero en el plano empírico, en el plano social, muchas veces no son respetables, sino que hasta son violados muy estrictamente. Entonces, para concluir, pues el hambre no es el resultado de la escasez de los alimentos, sino pues son las desigualdades sociales en el acceso a la comida, que es el que se tiene que poner un verdadero énfasis. Y pues unir fuerzas para poder mejorar la calidad de vida, la evolutiva, tanto en inversiones en la salud, tanto en inversiones como en la educación. Creo que tiene que ver mucho el juego recíproco entre esas dos unidades, entre la educación y la parte de salud. ¿Por qué? Porque para tener una buena alimentación, una buena educación, pues hay que alimentarse de cierta forma bien. En muchos casos se puede ver eso, en otros no. Tal vez es muy pragmático lo que estoy diciendo, pero vemos que la realidad en muchas ocasiones puede llegar a ser eso. Para poder tener esa buena educación hay que tener un factor alimentario y un factor también en la salud. Hay que ir al médico, hay que hacer eso. Pero como ya lo mencionamos, la mayor parte de perdón, la mitad de la población en México, estamos en ese sector terciario, en ese sector de pobreza extrema, entonces también es muy difícil acceder a la salud, ¿no? Y para poder acceder a la salud, como lo mencionaba Uciel, en tercero, segundo plano, pues muchas veces el trabajo asalariado, pues te da eso, ¿no? Te da un seguro de vida del IMSS, del ISSSTE, o en otros casos, pues estaba lo que era el seguro popular, ahorita ya se transformó, ¿no? Pero ese sector salud es muy importante. Entonces yo creo que la unificación de fuerzas tiene que ser desde esos aspectos, desde el aspecto de educación, el aspecto alimentario y el aspecto de salud, para que pueda haber realmente una transformación y poder tomar algunas de las alternativas que mencionaba Uciel u otras. En el caso puede llegar a haber bastantes, sin embargo, el ámbito de la salud aquí en México, y me parece que en el plano mundial, tiene que ver más en esos ámbitos y obviamente también en los especialistas, ¿no? Porque pues con base a ellos podemos llegar a tener una buena información, como lo mencionaban antes, eh, lo olvidé, pero creo que podemos, desde desde esas tres perspectivas, poder tener un plano más específico de lo que es la alimentación. ¿Y por qué lo menciono? Porque actualmente no existe como tal una sociología de la alimentación. En México no existe. Existen lo que es la antropología de la alimentación. Sin embargo, un estudio social empírico de la alimentación son escasos. Existen en Alemania, en España, con la doctora Cecilia Díaz, que es la Universidad de Oviedo tiene bastantes estudios muy importantes. Están en Francia, como ya lo mencioné, que es donde nace la cultura alimentaria, la cultura en Inglaterra, principalmente como en esos países, ¿no? Porque también en Francia se desarrollan lo que son los menús,
lo que son los recetarios de cocina, ¿no? Y en esas épocas, cuando se empiezan a inventar, viene todo un contexto histórico. ¿Por qué? Porque en la época de Porfirio Díaz vemos que empieza una transición económica, política, social, cultural. Solamente las personas de clase alta o las personas que trabajaban en la cocina de clase alta tenían acceso a los recetarios de cocina, tenían acceso a preparar distintos alimentos, distintas porciones. Y también los alimentos, pues, que nos da a entender que tenemos que comer cantidades. Hay distintos platos para ciertas comidas, para ciertas entradas, los tenedores, los cuchillos, los vasos, etcétera. Entonces, eh, no solamente es hablar como de la alimentación desde una forma biológica, fisiológica, sino que hay que ver ese contexto histórico y político y tomar las bases históricas que nos han tocado vivir para poder revertir estos problemas sociales que nos están ateniendo actualmente, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ricardo, Uziel, Frida, Eunice, que también tuvo que salir, pero que estuvo con nosotros. Y gracias a quienes nos estuvieron viendo. Los invitamos a que sigan en contacto con Revista Divergencia, que dejen sus preguntas, sus comentarios, que visiten otros webinars donde ya también se ha hablado de esta cuestión del marketing digital, de las cuestiones también que tienen que ver con la alimentación, el etiquetado, para que hagan este repaso y podamos seguir construyendo conocimiento a través de esta plataforma que es la revista. Y bueno, los invitamos también a que sigan nuestros siguientes webinars, que durante octubre tendremos varios, así que estén atentos. Y nuevamente reiterar las gracias a cada uno de los que estuvieron aquí presentes y a quienes nos vieron. Nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.